fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando la fuente que no cesará. Señor amado, nosotros reconocemos que tú eres nuestra fuente inagotable de verdad, de vida. En esa misma actitud nos presentamos delante de ti para que manantiales de vida eterna fluyan esta noche para tu pueblo, Señor, para aquellos que también no te conocen y a quienes tú has decidido revelarte. Señor, gracias por todo lo que haces y por lo que seguirás haciendo. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y la semana pasada iniciamos el estudio del capítulo 7. Así es que le invito para que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo número 9. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9: después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestido de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta noche. Hermanos, la semana anterior, cuando iniciamos el estudio de este capítulo número 7, decíamos que en realidad este capítulo 7 corresponde a una sección que viene siendo como una pausa entre el 6º y el 7º sello. Al finalizar el capítulo número 6, cuando vimos el rompimiento del 6º sello, los impíos hicieron una pregunta en el versículo 17, y era: ¿quién podrá mantenerse en pie en el día de la gran ira del Cordero de Dios? Y a esa pregunta con la que finalizamos en el capítulo 6, ahora el capítulo 7 es una respuesta a la pregunta que hace esta gente impía de quién podrá permanecer en pie ante el trono de Dios. Este capítulo 7, hermanos, es un capítulo que está compuesto por 2 visiones. La primera visión fue la que vimos la semana pasada, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 8, donde se hace mención directa acerca de los 144,000 sellados. Es importante hacer notar que en la primera visión, Juan de Patmos oyó el número de los sellados, pero no los vio. Pero en la segunda visión,
que va a partir del versículo 9, que es donde iniciamos la lectura esta noche, ahí la cosa cambia. Porque el versículo 9 dice, después de esto miré. Entonces hay una gran diferencia entre que solo oyó, pero no vio, y en esta ocasión que miró y también va a escuchar. Antes de considerar el versículo 9, que es con lo que vamos a iniciar esta enseñanza, quiero mencionarles, hermanos, que la configuración de las 12 tribus que aparecen acá en este capítulo 7 es única en toda la Biblia. En realidad, hermanos, las listas de las tribus que aparecen en la Biblia pueden hacer referencia a las madres de los patriarcas, a los territorios de las tribus o por el servicio militar que cada una de estas tribus ofrecía. El detalle es que en esta lista de los 144,000 sellados, que ya dijimos que era un número que habla de plenitud, no se utiliza ni una lista por madres de los patriarcas, no se utiliza tampoco una lista por los territorios de las tribus y tampoco se utiliza la lista por servicio militar. Esta lista que leímos la semana anterior es única en toda la Biblia. En primer lugar, no utiliza la lista por madres de los patriarcas, porque en las listas, cuando es por madres de los patriarcas, Judá siempre encabeza la lista. Y es verdad que acá en el versículo 5 aparece Judá a la cabeza. Pero nosotros, hermanos, reconocemos y sabemos que el primogénito en realidad de Jacob no fue Judá, sino que fue Rubén. También no es posible la lista por distribución militar, porque acá se menciona, hermanos y hermanas, a la tribu de Leví. Pero usted sabe que en el Antiguo Testamento a Leví no se le consideraba y no se le incluía ni en el reparto de las tierras y tampoco en el servicio militar. Pero se menciona en el versículo 7 a la tribu de Leví. La lista de Juan de Patmos es muy característica porque incluye a José y a Manasés. Pero eso es interesante porque usted sabe que en realidad la tribu de José la componen la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, y se le da preponderancia a Efraín sobre Manasés. Pero acá en la lista de Juan de Patmos es interesante que ni aparece la tribu de Efraín y tampoco aparece la tribu de Dan. La gente, hermanos, casi siempre pregunta: ¿y por qué no aparece la tribu de Dan? Y alrededor de esto, hermanos, han surgido un montón de ideas que la gente cree, y son ideas, hermanos, que se vienen arrastrando de siglos. Cosas como, por ejemplo, que la tribu de Dan no aparece entre los 144,000 sellados porque de ahí va a surgir el anticristo. Y esa era una idea, hermanos, que la gente viene arrastrando de mucho tiempo. Y así otro tipo de inventos que la gente da de por qué no aparece la tribu de Dan dentro del listado de las 12 tribus de Juan de Patmos. Pero no reparan en el hecho que no aparece tampoco la tribu de Efraín. En realidad, hermanos, la idea de que de la tribu de Dan va a venir el anticristo es una idea de uno de los teólogos de la iglesia cristiana, Ireneo, quien afirma que de la tribu de Dan es que va a surgir el anticristo. Pero ese es un invento, la Biblia no lo dice. Lo que sí debemos de notar es que es un número específico que revela la plenitud del Israel, del nuevo Israel. Habiendo dicho esto, que de una lectura de las tribus de Jacob se establece la llegada del nuevo Israel, ahora vamos a notar, hermanos, que en la segunda visión del versículo 9 se hace una referencia a un tema escatológico todavía mayor, porque el versículo 9 dice: después de esto miré.
y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y vea la descripción. Y era tan grande que nadie podía contarla. Entonces, en relación a la primera visión, Juan de Patmos solo oye. Pero en la segunda visión, Juan de Patmos ve que aparece una gran multitud que dice que no se puede contar. Una gran diferencia con la primera visión, porque en la primera visión se nos menciona que el número que Juan de Patmos escuchó era de 144,000. Pero en la segunda visión dice que miró una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que nadie podía contar. Fíjese, hermanos, que cuando se describe a esta multitud, se hace en un sentido cuádruple, porque se dice naciones, tribus, pueblos, lenguas. Y el número 4 en el Apocalipsis habla de la totalidad de la tierra, como 4 son, por ejemplo, los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Entonces, la característica que tiene esta gente, esta multitud que Juan de Patmos vio, dice que era tan grande que nadie podía contarla. Esa referencia a que nadie podía contar esta multitud es el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham que levantaría una descendencia tan numerosa como las arenas que están a la orilla del mar, o como las estrellas que alumbran el firmamento. Significa entonces que este capítulo 7 está haciendo una referencia directa al nuevo Israel. Ese nuevo Israel que sí podrá estar en pie ante el Cordero de Dios. Porque dice el versículo 9: estaban de pie delante del trono del Cordero. Entonces note, ¿quiénes son los que estarán de pie ante el Cordero de Dios? El nuevo Israel. ¿Qué significa estar de pie ante Dios? Estar de pie ante Dios, hermanos y hermanas, significa la aprobación de Dios por quienes están delante de Él. Este nuevo Israel puede estar en pie delante de Dios porque Dios los aprueba, porque Dios los acepta, porque Dios los reconoce como suyos. Aquellos que no pueden estar en pie delante del Cordero de Dios son los que Él no reconoce como suyos. Pero vea cuáles son las características que tiene esta gente que puede estar de pie ante el trono y del Cordero de Dios. Dice que estaban vestidos de túnicas blancas. Entonces nuevamente, hermanos, aparece como en el capítulo 3 y en el capítulo 4 el tema de los vestidos blancos. El tema del vestido blanco habla de muchas cosas. Habla de pureza, habla de victoria, habla de gozo, habla de fiesta, habla de un vestido real, habla de justificación, habla de glorificación, que son las características que tiene el nuevo Israel. Y cuando se hace la referencia al vestido, la palabra griega que se utiliza es la palabra estole, de donde viene nuestra palabra como estola, que hace referencia, hermanos, a un vestido largo y amplio. En la Biblia la desnudez es un símbolo de pecado. Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, dice la Biblia que ellos entran en la conciencia de que estaban desnudos, es decir, que estaban en una condición de pecado. Y el Señor lo que hace es tejerles pieles, les teje más bien túnicas a partir de pieles de animales para cubrir su desnudez,
que era símbolo de pecado. Entonces, ¿quiénes son los que pueden estar en pie ante el trono y el Cordero? Aquellos cuyos pecados han sido lavados, aquellos cuyos pecados han sido limpiados y el Señor ya no ve maldad en ellos. Ellos son los que podrán estar en pie frente al trono de Dios y al Cordero de Dios. Pero aparte de esta descripción que se nos ha dicho, dice la Biblia que esas vestiduras, que son vestiduras blancas, también hacen una alusión directa al tema sacerdotal. Es decir, que aquellos que han sido lavados, limpiados, están como sacerdotes frente a Dios. Por eso es, hermanos y hermanas, que la característica es la blancura. Eso, hermanos, nos coloca a nosotros frente a un tema que es importante. Porque yo la semana pasada le decía, hablando acerca del sello, que el sello, hermanos, no es un sello literal, sino que es un sello simbólico. Nosotros veíamos a partir de lo que Pablo dice en Corintios, en Efesios, que el sello habla de la originalidad, de la exclusividad y de la pertenencia de Dios, que se recibe cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, su presencia comienza a purificar nuestra vida, comenzando por nuestros pensamientos. Si nuestra mente no se está purificando, significa que nuestra condición de desnudez es latente. Nosotros todavía seguimos pensando como los impíos y los pecadores siguen pensando y actúan como actúan porque piensan como piensan. Pero aquellos que han sido lavados por el Cordero de Dios, ellos se van permitiendo que el Espíritu Santo los vaya cada vez extendiendo esa estola o ese vestido blanco que va cubriendo totalmente su desnudez. Y a eso hacíamos referencia cuando hablábamos del sello del Espíritu, que no es un sello literal, sino que es la morada del Espíritu Santo. A los cristianos se nos conoce por las características y las virtudes del Espíritu cuando éstas se manifiestan ante los hombres. Nosotros, hermanos y hermanas, no podemos ver ese sello, no podemos ver al Espíritu, pero Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, el que ha sido lavado, el que ha sido limpiado, el que ha sido justificado, el que va rumbo a la glorificación, se le nota su vestido blanco por sus obras, por la forma en que piensa, por la forma en que habla, por la forma en cómo se expresa, por la forma como siente, por la forma como actúa. Si no ha existido un cambio en la manera de pensar, de sentir y de actuar, esa persona lo que podrá tener es una religión, pero jamás habrá recibido los beneficios de haber sido perdonado por el Señor, de haber sido sellado por el Espíritu. Pero dice otra cosa, dice que con ramas de palma en la mano gritaban a gran voz. Vea que aquí va a venir, hermanos y hermanas, un reconocimiento a la Trinidad de Dios. Lo primero que dice, que gritaban, oiga, dice que gritaban. Lo primero es que decían: la salvación viene de nuestro Dios. La razón de por qué esta gente está en pie frente al Cordero y al que está sentado en el trono, no es porque ellos sean buena gente, no es porque son mejores que aquellos que gritan para que las montañas los soterren, sino que ellos están en pie porque Dios en su misericordia les extendió su bondad y su gracia para recibir el perdón de Dios.
Nosotros, hermanos, hemos de llegar a la gloria de Dios no por nuestras obras, sino por la gracia y la misericordia que se recibe por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie llegará a estar frente al Cordero y al que está sentado en el trono por mérito propio. Las obras humanas delante de Dios, como dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. De tal forma que razón tiene el apóstol Pablo cuando dice: por gracia somos salvos. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino que somos salvos por el infinito amor de Dios que se abrió hacia nosotros. Entonces, lo primero que se dice de esta gran multitud es: la salvación viene de nuestro Dios. Segundo, dice que la salvación viene de nuestro Dios, oiga, que está sentado en el trono y del Cordero. Note que se está especificando que Dios es el que está sentado en el trono y el Cordero. Entonces hay un reconocimiento de la divinidad del Cordero de Dios, que es Jesús. Pero tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, han jugado un papel importante en nuestra salvación. Sabemos nosotros que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, antes que lo visible fuera creado, ya el Padre había decidido quién recibiría la gracia y la misericordia de Dios. Pero para que ese sacrificio fuera efectivo, era necesario la ofrenda de un cordero pascual. Y ahí interviene Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Porque Jesús es enviado por el Padre a morir por nuestros pecados. Y es a través de ese sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario que nuestras maldades, que nuestras iniquidades fueron borradas de nuestro corazón. El justo por los injustos, el que nunca conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces vea, Padre e Hijo trabajan en la salvación. Y el Espíritu Santo es el que nos da la vida para recibir la salvación que solo Cristo puede darnos. En el momento en el que creímos en Jesús, en el momento en que le reconocimos como Señor y Salvador, la vida de Dios comenzó a surgir por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que esta gran multitud dice: la salvación viene de nuestro Dios. Entonces, el que ahora somos salvos no es por mérito humano, sino que ahora somos salvos por la gracia infinita del que está sentado en el trono, del que murió en la cruz del Calvario y de aquel que nos da la vida por medio de su Santo Espíritu. A Él sea la gloria. Ahora, ese reconocimiento de la multitud, en el versículo 11 dice: todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Pero ocurre algo que no había ocurrido, porque ante el reconocimiento de la gran multitud que dice que la salvación viene de Dios, cuando ellos escuchan, oiga esto, cuando los ángeles escuchan el reconocimiento y la adoración de la multitud, ellos escuchan. Ellos estaban en pie, dice Juan, pero cuando oyen esa afirmación, se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. Los ángeles están diciendo: así es. Los ángeles están afirmando: es verdad.
Ustedes están en pie ante el trono de Dios porque el que está sentado en el trono tuvo misericordia de ustedes. Entonces vea, hermanos, cómo ese reconocimiento poderoso de la iglesia hacia su Dios provoca un estremecimiento en los ángeles. En la Biblia, de hecho, en toda la Biblia, este es el único pasaje donde los ángeles se inclinan, pero no solo se inclinan, sino que literalmente dice, se doblan o se postran rostro en tierra. Eso, hermanos, es una señal de sumisión, es una señal de adoración, como ahí lo dice. Imagínense el valor que los ángeles le dan al plan de salvación de Dios, al sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el valor que nosotros le damos a esa gracia recibida? Para los ángeles, hermanos, nosotros somos seres más especiales que ellos, porque la Biblia nunca dice que Jesús haya muerto por un ángel. Nosotros estamos en una posición más privilegiada que los ángeles. No porque seamos más perfectos, porque no lo somos. No porque seamos más hermosos, porque no lo somos. Sino porque siendo los más indignos, siendo los menos merecedores de la bondad de Dios, hemos recibido el gran amor de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, hermanos, ellos cuando se dan cuenta que los escogidos de Dios están en pie ante el Cordero y en pie ante el que está sentado en el trono, y ven que la iglesia tiene una actitud de reverencia, de adoración, de sumisión, ellos se estremecen. Ellos se estremecen. Por eso, hermanos y hermanas, cuando esta congregación adora el nombre de Dios, alaba a Dios, grita el nombre de Dios, los ángeles se enmudecen, porque los herederos de las promesas eternas, las promesas que se le hicieron a Abraham, están adorando al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa el grito? Que la Biblia dice que la multitud gritó, diciendo que la salvación viene de nuestro Dios. ¿Cuándo las personas gritan? Gritan cuando la emoción es muy profunda. Por ejemplo, hermanos y hermanas, cuando usted va a un estadio, los aficionados gritan cuando un jugador le pega el pedazo de cuero y lo mete en el arco, y la gente grita gol, y lo gritan con fuerza y pulmón. Y nadie se sorprende del grito de ese jugador, de la multitud, perdón, que ovaciona al futbolista. Si usted va a un concierto, usted va a notar que ahí los fans de ese artista gritan las canciones de los intérpretes, ovacionan al artista cuando interpreta sus canciones que son un hits. Pero ni el futbolista, ni el artista o el político que diserta un discurso, valga la redundancia, y lo ovacionan en aplausos, en gritos cuando gana una elección, esos gritos expresan la emoción de las personas por lo que están viendo. Pero usted sabe que un gol no le cambia la vida a nadie. Una canción de un artista no le cambia la vida a nadie. Un discurso político no le cambia la vida a nadie. Pero el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ese sí cambia la vida de las personas. Por eso es que esta multitud alaba y grita el nombre de su Dios. Por eso yo le digo, ¿qué siente usted cuando hablamos del sacrificio de Cristo? ¿Todavía lo experimenta como una sensación
como una realidad más bien que merece toda alabanza, toda adoración. Cuando nosotros las personas nos ven que predicamos la palabra y a veces quizás hasta gritamos, o usted lo ven que alaban al Señor, la gente dice: todos están locos. ¿Para qué tienen que gritar? ¿Por qué gritan? Si Dios no es sordo. Vea, aquí la gente gritaba. Hermano, piense por un momento en esto. ¿Cómo se sentiría usted si de repente un hijo suyo se le pierde? Un niño pequeño se le pierde en un centro comercial, en la playa, y se le pierde por horas. Y usted lo anda buscando de manera desesperada. Y ese niño de 4 o 5 años también lo anda buscando a usted de manera desesperada. Yo le pregunto, después de que lo ha buscado y lo encuentra, usted comienza a gritar y a llorar de la emoción de encontrar a su hijo. Y también ese niño, al encontrarse con su padre, con su madre, va a gritar y va a llorar de alegría. ¿Qué no va a significar también para nosotros que un día nos vamos a encontrar cara a cara con el Hijo de Dios? Yo creo, hermanos, que allá los ángeles no van a tener que decirnos: va, aquí está el Señor, diga amén. Amén. Yo creo que cuando veamos a nuestro Salvador, vamos a salir como esos niños que encuentran a sus padres, salen corriendo y se le cuelgan al cuello y le dicen: papá, qué bien que estoy aquí contigo nuevamente. Cuando nos encontremos con el Hijo de Dios, ¿cuál será su actitud? Hermano, porque no es poca cosa lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora viene una doxología angelical. Vean lo que la alabanza del pueblo de Dios provoca en los ángeles. Porque en el versículo 12 hay una doxología angelical. Dice: la alabanza, primero; la gloria, segundo; la sabiduría, tercero; la acción de gracias, cuarto; la honra, quinto; el poder, sexto; y la fortaleza son de nuestro Dios. Hay 7 elementos ahí. Esos 7 elementos hablan de una adoración perfecta. Hablan de una adoración perfecta para un Dios perfecto. Entonces lo primero que dice es la alabanza. La palabra que ahí se traduce por alabanza es una palabra que usted conoce en el español y es elogia o elogiar, elogio. Pero ¿qué es un elogio? Para nosotros un elogio podría ser decir algo bonito de alguien. Pero en el sentido griego, elogio, lo que habla, hermanos, es de una contemplación por algo hermoso, que lo hace llorar, que lo hace suspirar. Entonces, el único que es digno de todo nuestro desborde de adoración, el único que es digno de toda nuestra admiración, de toda nuestra contemplación, es el Señor. Entonces dice: la alabanza es de nuestro Dios. Por ejemplo, usted cómo alaba al Señor, cómo adora al Señor. Porque si la belleza de Dios no lo sorprende, es porque usted no ha conocido al Dios de nuestra salvación. No lo conoce. Pero aquellos que conocemos al Dios de nuestra salvación, experimentamos, hermanos, un deseo profundo de desbordamiento de adoración. Por eso es que para nosotros 15 minutos de alabanza no son suficientes. Queremos más alabanza para nuestro Dios. Dice la gloria. Esa palabra en griego es la palabra doxa. Y doxa, hermanos, lo que significa es resplandor, brillantez. Entonces lo que se está diciendo es: tú eres digno de toda esa luz. Tú eres el único digno de toda esa gloria. Se está haciendo un reconocimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. La gloria, hermanos, es lo que en hebreo se conoce como el kabod de Dios.
Usted recordará que cuando el arca fue capturada por los filisteos, a uno de los nietos de Elí se le puso Icabod. La gloria ha sido quitada. Ahora que se habla de que la gloria de nuestro Dios, está diciendo es que toda la belleza, toda la majestad le pertenece a Dios. Toda la gloria es de nuestro Dios. Dice más, la sabiduría. La palabra que ahí se traduce por sabiduría es la palabra Sofía. Si hay alguna hermana aquí que se llama Sofía, Sofía lo que significa es sabiduría. Pero al hablar de la sabiduría de Dios, estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Significa que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. De tal manera que cuando aquellos mártires le preguntaban al Señor, Señor, ¿hasta cuándo tomarás venganza de nuestros enemigos? El Señor ya sabía en qué momento de la historia entraría para redimir, para salvar, para liberar. Y por eso es que ahora los ángeles están diciendo, Señor, tú ya lo sabías. Toda la gloria, porque tú lo sabes todo, es para ti. Lo siguiente, la acción de gracias. Esta palabra, acción de gracias, proviene de una palabra griega que usted conoce y la he escuchado, y es la palabra Eucaristía. Esa palabra que utilizan los católicos cuando hablan acerca de la cena del Señor, la Eucaristía. Pero la Eucaristía lo que refleja es acción de gracias. Cuando usted va a hacer un culto de acción de gracias, lo que está haciendo es un culto eucarístico, es decir, un culto de agradecimiento a Dios. Pero acá se está diciendo que toda la gratitud es solamente para Dios. Nosotros no podemos agradecerle, hermanos, a ningún hombre, no podemos agradecerle a ninguna filosofía, a ninguna religión, nuestra salvación. La gratitud por lo que se hizo en la cruz del Calvario es solamente para nuestro Señor nada más. Yo no puedo agradecerle ni a María, ni a un profeta, no le puedo agradecer, hermanos, ni a los ángeles. Solamente mi gratitud es para el que murió en la cruz del Calvario. Dice también la honra, el trato digno, con respeto, con temor reverente, es solo para nuestro Dios. Yo no puedo presentarme delante de Dios de manera irreverente. Él merece mi honra en todo tiempo. Cuando los cristianos honramos a nuestro Dios, cuando hacemos a Dios real en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestro trato con nuestros familiares. No es posible que solamente aquí en la iglesia honremos a Dios tratándonos bien los unos a los otros, pero en nuestra casa deshonramos a Dios maltratando a nuestras mujeres, maltratando a nuestros hijos. Eso es deshonrar a Dios. No es posible que acá solamente juntemos las manos con un signo de piedad y que no quebramos ni un plato, pero en el trabajo somos unos pícaros, unos sinvergüenzas, deshonrando así la presencia de Dios, que no solamente está en este lugar, sino que está en todos los puntos de la tierra, y nada se esconde de la mirada de nuestro Dios. La honra debe de ser en todo. La honra debe de ser en todo. ¿Cómo lo honramos? Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Dicen amén, hermanos. Entonces Él es digno de todo respeto. Cuando usted vaya a su trabajo, respete a Dios. Cuando usted vaya a su oficina, respete a Dios, porque usted es sacerdote para ese Dios. ¿Cuántos sacerdotes y sacerdotisas hay acá? Su llamado es a honrar a Dios. Ahora vea esto. ¿Qué hizo posible nuestra salvación? El poder de Dios. Es lo siguiente que acá se dice. Y esta palabra es la palabra dinamis.
de donde viene la palabra dinamita. Significa que la salvación de Dios es una salvación poderosa. Él ha sido capaz de perdonar algunos pecados. ¿Es así, hermanos? No, Él ha perdonado todos nuestros pecados, y eso describe que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es poderosa para limpiar cualquier pecado de nuestra vida. Es su poder. Ahora alguien puede decir: ¿y por cuánto tiempo, hermano? ¿Será que esa salvación va a ser permanente? Vea lo que dice la doxología angelical. La fortaleza. ¿Qué fortaleza? Aquello que hace que se sostenga. ¿Quién es el que sostiene nuestra salvación? ¿La sostiene un pastor? ¿La sostiene una iglesia? ¿La sostiene una religión? ¿La sostienen nuestras buenas obras? ¿Quién es el que hace posible que nosotros hemos de llegar a estar frente al Cordero y al que está sentado en el trono? Aquel que dijo que es fiel para perfeccionar la obra hasta acabarla. Por eso es que el texto dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que Él venga, hermanos y hermanas. Así que, como aquí dice, de Él es todo, dice, son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y amén lo que significa es: así es, así es. Entonces, así es que la alabanza es solo para Dios. Así es que la gloria es solo para nuestro Dios. Así es que la sabiduría es de nuestro Dios. Así es que Él es el único digno de nuestra gratitud. Así es que Él solo merece honra. Así es, Él es el Dios todopoderoso que nos sostiene en sus manos y que nos ha de llevar ante su presencia con perfección y vestidos blancos. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A Él sea la gloria y la honra. Él es el que hizo posible nuestra salvación. La salvación viene de nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Él es digno de toda alabanza. Por eso, a Dios sea la gloria. ¿Hay alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Si hay alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie en el lugar donde está y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o reconciliarse? Y con gusto vamos a orar por usted. Usted no puede hacer nada para salvarse. No hay obra humana que le permita estar en pie ante el Cordero y el que está sentado en el trono. Nada le permitirá llegar a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. ¿Habrá alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Si no lo hay, hermanos, pongámonos en pie y vamos a dar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que Dios por mí ha hecho, que sin merecer Dios
dio su sangre carmesí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles lo expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Dígaselo fuerte, hermano. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hace por mí. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hace por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaría al Calvario. Señor, con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hace por mí. A Dios Solo con nuestras voces. sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hace por mí. Con su sangre Él me ha comprado, Con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hace por mí. Por lo que hace por mí, por lo que hace por mí. Déselo fuerte, iglesia. Déselo fuerte. Tú eres digno de recibir la gloria, Cordero de Dios.
Tú eres digno de recibir la alabanza, Cordero de Dios. Gracias, Señor, por tu salvación. Amado Dios, en reconocimiento de nuestra gratitud también por todo lo que haces por nosotros, presentamos delante de ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Señor,